Buenas tardes, nuestros nombres son Valentina Ladino y Santiago Martínez y les vamos a presentar la eutanasia en los casos de síndrome de Tourette. Bueno, la pregunta problema sería ¿qué aspectos legales se deberían considerar en permitir o prohibir la eutanasia en casos de síndrome de Tourette? Como sabemos, la eutanasia es uno de los temas más controversiales en Colombia y que obviamente tiene unos aspectos legales para acceder. Eh, Unas personas claramente defienden el derecho a morir dignamente, sí, a morir con dignidad, y otras personas claramente se oponen a esta decisión, a esta idea, porque dicen que obviamente se vulnera la protección de la vida y digamos mediante este proceso de eutanasia se pueden hacer unos posibles abusos ante la sociedad. Para nosotros es importante dar la definición de los dos temas principales. Primero, ¿qué es la eutanasia? Es la intervención voluntaria de un paciente y es realizada por un profesional de medicina que acelera la muerte del paciente para evitar un sufrimiento y dolor innecesario. Segundo, ¿qué es el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette es un trastorno que experimenta la persona con movimientos o sonidos involuntarios, más conocidos como tics. Este tiene dos niveles. El primero es el leve, que solo da los tics en la cara, como muecas, guiños, etc. Y el segundo es el más fuerte, que está en la mayor parte del cuerpo, como se presenta como con patadas, con manotadas, etc. La sentencia de tutela 239 de 2023 establece criterios para garantizar el derecho a morir dignamente, incluyendo el trámite para la eutanasia. El síndrome de Tourette, que afecta a quienes lo padecen con movimientos involuntarios y sonidos, puede ser grave y afectar emocional y físicamente. En algunos casos, esto persiste hasta en la adultez, complicando la vida diaria y generando sufrimiento en las personas. Dado que la eutanasia se permite en casos de enfermedad grave y terminal, se plantea la posibilidad de considerar a personas que padecen de síndrome de Tourette puedan acceder a la eutanasia y a una muerte digna. Nuestro nicho citacional partimos desde la sentencia de 239 de 2023, donde de estas sacamos 5 sentencias que fueron la C239 de 1997, la T132 de 2016, la T322 de 2017, la T423 de 2017 y la C233 de 2021. De estas tres, persuadimos que las dos sentencias que más se repiten es la T970 de 2014 y la C239 de 1997. De estas concluimos que la sentencia madre es la C239 de 1997. Como lo dijo mi compañera anteriormente, nosotros nos abarcamos en el punto arquimédico. Dentro del proceso de la elaboración de la línea jurisprudencial, se encontró que la sentencia fundadora de la línea es la sentencia de tutela 239 de 2023, en vista a que, realizando una ponderación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía, dando mayor valor a este último y no cita otras sentencias, pertenece al periodo inicial de actividad de la Corte y se apoya en el vacío jurisprudencial existente en dicha época para consagrar visiones reformistas frente al tema. La sentencia dominante es la sentencia de constitucionalidad 239 de 1997, debido a que es a partir de esta sentencia que la Corte aprueba y despenaliza la eutanasia en el país vía jurisprudencial, como parte fundamental del derecho a morir dignamente, para lo cual en su ratio decidendi
realiza un análisis pormenorizado y de ponderación de los derechos a la vida, la autonomía y la dignidad humana. La sentencia consolidadora de la línea es la sentencia de tutela 970 del 2014, en vista que en la misma define los lineamientos que deben concurrir en la eutanasia y ordena al Ministerio de Salud y Protección Social su reglamentación y exhorta de nuevo al Congreso de la República para que legisle al respecto. La sentencia reconceptualizadora de líneas es la sentencia de tutela 544 del 2017, ya que en esta sentencia la Corte incluye a los niños como beneficiarios de este derecho, ya que estaban siendo excluidos claramente. Posterior a la identificación de las sentencias relevantes y luego de haber realizado el nicho citacional. La sentencia de constitucionalidad 233 de 2021 permite el acto eutanásico no solo para personas con enfermedades terminales, sino también para aquellas que padecen enfermedad grave o lesión corporal asociada al sufrimiento, mediado por el consentimiento informado y teniendo como sujeto activo a un médico. Adicional de nuestros dos temas principales, los otros temas que nos parece importante mencionar es el homicidio por piedad, donde es un homicidio que un individuo hace con la motivación de ponerle fin al sufrimiento intenso de otro individuo. El consentimiento informado, que es el derecho a la información del paciente para que sea él que asuma las consecuencias del riesgo del procedimiento, y el derecho a morir dignamente, que es el derecho a morir cuando se dispone de la vida basada en la autonomía. Nuestras sentencias del nicho citacional son: la sentencia de constitucionalidad 239 de 1997 habla de despenalizar el homicidio por piedad, anulando toda responsabilidad médica. Inicia retomándose al año 1997 cuando un ciudadano demandó la inconstitucionalidad del artículo 326 del Código Penal que contemplaba el homicidio por piedad. El demandante argumentaba que dicho artículo imponía una sanción leve para acabar con la vida de personas enfermas o con discapacidad, lo cual vulnera el derecho a la vida y la dignidad humana. Diferentes entidades intervinieron en el proceso con posturas variadas. En la sentencia, la Corte Constitucional determinó que el Estado debe proteger la vida, pero también reconoció el derecho fundamental a la muerte digna. Estableció que condenar a alguien a prolongar su vida cuando padece sufrimientos insoportables equivale a un trato cruel e inhumano. Por lo tanto, despenalizó el homicidio por piedad para enfermos terminales, siempre que medie el consentimiento libre e informado del paciente y lo realice un médico bajo ciertos requisitos. Aunque la Corte Constitucional exhortó al Congreso a regular la eutanasia, esto no ocurrió años después mediante la sentencia de tutela 970 del 2014. Se ordenó al Ministerio de Salud expedir protocolos para acceder a procedimientos eutanásicos, lo cual se materializó en 2015. Pese a este avance jurisprudencial, la eutanasia sigue siendo un tema controvertido en Colombia, con posiciones encontradas desde lo cultural, lo religioso y lo ético. T-132 de 2016, esta sentencia habla sobre el accionante de 49 años que está recluido en el centro penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Popayán, donde ha desarrollado diferentes patologías, enfermedades diverticular, varicocele, bilateral, prostatitis crónica y pérdida de audición en su oído izquierdo. Por esto presenta una acción de tutela para diferentes entidades, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales y tiene una orden judicial para recibir tratamiento médico. La EPS no ha cumplido. A partir de esto solicita que se le practique la eutanasia, ya que su situación es muy grave por su sufrimiento aumentado debido a que no se le ha dado un tratamiento adecuado. En esta sentencia no se concede la práctica de la eutanasia, pero se ordena a la EPS que brinde una valoración médica integral al accionante y proporcione todos los tratamientos médicos necesarios para restablecer su salud según las indicaciones del médico y tratante y las condiciones de dignidad.
La sentencia de tutela 970 del 2014 habla del caso de una paciente con cáncer terminal que solicitó acceder a la eutanasia. Se menciona el caso de una paciente con cáncer de colon y metástasis que solicitó la eutanasia a su médico debido a los intensos efectos secundarios del tratamiento que le impedían desarrollar su vida cotidiana. Sin embargo, su solicitud fue negada, por lo que interpuso una acción de tutela para que la EPS Comeva le practicara el procedimiento eutanásico. La paciente falleció durante el proceso, pero la Corte se pronunció de fondo. Determinó que hubo violación al derecho fundamental a la muerte digna, pues la paciente cumplía con los requisitos establecidos en la jurisprudencia: padecer una enfermedad terminal, manifestar su voluntad de morir y que un médico realizara el procedimiento. Si analizan los requisitos para acceder a la eutanasia, el primero es enfermedad terminal que produzca intensos sufrimientos, evaluada objetivamente y determinada por un médico y subjetivamente por la percepción del paciente. El segundo es el consentimiento libre e informado e inequívoco del paciente, sin presiones ni producto de episodios depresivos. La Corte ordenó crear un comité científico interdisciplinario que acompañe al paciente, vigile el procedimiento y los parámetros jurisprudenciales. Estableció criterios como prevalencia de la autonomía del paciente, celeridad, oportunidad e imparcialidad de los profesionales de la salud y se ordenó al Ministerio de Salud realizar el procedimiento eutanásico, garantizando el derecho a la muerte digna. Esto llevó a la expedición de la resolución 1216 del 2015 con las directrices para los comités que harían efectivo este derecho. 322 de 2017. Esta sentencia habla sobre un adulto mayor de la tercera edad que presenta una tutela ya que le vulneraron el derecho a morir dignamente al negarle el procedimiento de la eutanasia, ya que el hospital argumentó que el accionante no goza de una buena salud mental. El accionante afirma que está bien mentalmente pero no puede valerse por sí mismo y no tiene apoyo familiar. En esta sentencia el fallo parcial confirma la decisión de la única instancia emitida el 13 de enero de 2016 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, negando el derecho fundamental del accionante a morir dignamente, pero concediendo el amparo del derecho a una vida digna. También se demostró que tanto la EPS como la familia del accionante está cumpliendo con sus obligaciones. La sentencia de tutela 423 de 2017 se presenta el caso de una mujer que actuó como agente oficiosa para solicitar la eutanasia para su hija mayor de edad, quien fue diagnosticada con cáncer agresivo terminal. Pese a recibir quimioterapias, la paciente desarrolló múltiples tumores y decidió suspender el tratamiento debido a los intensos efectos secundarios. La paciente solicitó verbalmente en 2 ocasiones la eutanasia a su médico, pero este se negó. Cuando se presentó la solicitud por escrito, la EPS se negó argumentando no contar con un especialista en oncología para conformar el comité científico interdisciplinario. Cuando el caso llegó a la Corte, la paciente había fallecido, pero se decidió hacer un pronunciamiento de fondo. La Corte abordó el caso desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad y lo dispuesto en la sentencia de constitucionalidad 239 de 1997 sobre el derecho a la muerte digna para enfermos terminales que manifiesten su voluntad de manera conscientes, libres e inequívocas. Se determinó que hubo negligencia por parte de la EPS, que omitió la petición de la paciente y manifestó no contar con el especialista necesario para conformar el comité. Según la resolución 1216 del 2015, las EPS deben tener este comité conformado. La Corte señaló fallas de las entidades de vigilancia en el control previo a la conformación de los comités, lo que representa un obstáculo para los pacientes. Además, no hay claridad sobre el procedimiento cuando la EPS no cuenta con especialistas disponibles. La Corte ordenó a la EPS abstenerse de imponer barreras que prolonguen el sufrimiento de los pacientes y exhortó al Congreso a legislar sobre el tema para abordar los vacíos normativos.
C-233 de 2021. Esta sentencia habla sobre dos ciudadanos que presentan una demanda de constitucionalidad contra el artículo 106 de la Ley 599 de 2000, ya que el artículo que él considera mencionado desconoce el derecho fundamental a la muerte digna de las personas que se hallan en circunstancias de salud extremas, sin posibilidades reales de alivio, fruto de lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, pero no se encuentran en estado terminal, accionando que su criterio se violan diversos derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la integridad física y el libre desarrollo de la personalidad, así como los principios de la solidaridad y dignidad humana. En el fallo de esta sentencia se declara que el artículo ya mencionado, que trata sobre el homicidio por pérdida, es constitucional siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como la acción sea realizada por un médico con el consentimiento informado del paciente que sufre de un intenso sufrimiento físico o psíquico debido a una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. En la sentencia de tutela 721 del 2017 se abordó una acción de tutela relacionada con el derecho a la muerte digna de una menor de edad con una enfermedad degenerativa. Se presentó una acción de tutela por la representante legal de una menor que desde los 2 años y medio fue diagnosticada con epilepsia. Tras una cirugía en 2009, la menor quedó con discapacidad mental absoluta y múltiples padecimientos degenerativos que impedían a ella y a su familia tener una vida digna. Se solicitó al Comité Científico Interdisciplinario realizar el procedimiento de eutanasia para la menor, pero fue negado por no cumplir los requisitos jurisprudenciales y de la Resolución 825 del 2018. Ante esto, la representante legal interpuso en la acción de tutela. Cuando el caso llegó a la Corte, se configuró la existencia de daño consumado. La Corte consideró que para la eutanasia deben existir un paciente terminal, un sujeto activo que realice el procedimiento y una petición expresa e informada del paciente. En este caso, la menor no podía calificarse como paciente terminal ni era posible evaluar su percepción del dolor por su estado vegetativo. No obstante, se constató que no se brindaban cuidados paliativos adecuados a la menor, pues la EPS no disponía de información sobre su uso y técnica, al no considerarla una paciente paliativa. La Corte exhortó al Congreso a regular el derecho a morir dignamente, abordando vacíos como la falta de control sobre las EPS, ordenó al Ministerio de Salud adecuar la Resolución 1216 del 2015 sobre consentimiento sustituto y regular el trámite cuando el médico convoque al Comité de Ética Hospitalaria. Se consideró que el derecho a la muerte digna no debe limitarse a mayores de edad, pues los menores de edad también pueden padecer enfermedades terminales, y esto muestra un gran avance jurisprudencial al ampliar este derecho a niños y adolescentes ante la omisión legislativa. T-544/2017. Esta sentencia habla de un menor de edad que presenta una parálisis cerebral severa desde su nacimiento. Aparte de esta enfermedad, desarrolla enfermedades igual de graves como epilepsia, esclerosis, displasia, entre otras. También padece un retraso mental severo y se comunica verbalmente a través del llanto y gestos faciales, pero no sonríe y demuestra dolor con el llanto. Esto hace que los padres presenten la solicitud para que Francisco pueda acceder a su derecho a morir dignamente. Esta sentencia se reconoce su situación de discapacidad y sufrimiento y ordena medidas para garantizar que se reciban los cuidados adecuados y se respete su derecho a una muerte digna, que incluye el acceso de tratamientos paliativos para aliviar el sufrimiento. En este fallo también se busca proporcionar los medios necesarios para que en esta u otras situaciones similares puedan vivir sus últimos momentos con dignidad y respeto a su voluntad y autonomía. En la sentencia de tutela 060 del 2020, la accionante actúa a través de apoderada judicial y en calidad de agente oficiosa de su progenitora,
quien tiene 94 años de edad y desde hace varios años se encuentra postrada en una cama con múltiples y graves padecimientos de salud que le causan dolor. La acción de tutela fue interpuesta para reclamar la protección del derecho fundamental a morir dignamente y para que el juez constitucional imparta la orden a las entidades accionadas o a quien corresponda, de crear el comité científico interdisciplinario que sea preciso para iniciar el protocolo legalmente establecido para garantizar tal derecho. La intención de la actora es que se lleve a cabo un procedimiento eutanásico para no prolongar la vida de su mamá de una manera que estima injusta e innecesaria, por el sufrimiento que le causa sus enfermedades, lo cual hace que su existencia sea una tortura permanente. Las entidades a las cuales se formuló la petición brindaron una respuesta desfavorable, argumentando que no era viable acceder a la misma debido a que no se aportó documento de voluntad anticipada suscrito por la paciente, que respaldara el consentimiento sustituto que pretendía hacer valer su hija. Se analiza jurisprudencia constitucional en torno al derecho a morir dignamente y la normativa que reglamenta esta garantía en Colombia. La Corte concluyó que en el caso bajo estudio no se reúnen las condiciones para garantizar el derecho a morir dignamente a través del procedimiento de eutanasia, como quiere que la paciente no padece una enfermedad terminal, lo cual constituye un requisito objetivo establecido en la jurisprudencia constitucional y desarrollado por la resolución 1216 del 2015. Se confirman las decisiones de instancia que negaron el amparo invocado y se previene a las accionadas para que en lo sucesivo actúen con estricta sujeción a los parámetros normativos que regulan la materia objeto de estudio. Asimismo, se reitera la orden impartida en la sentencia de tutela 721 del 2017 al Ministerio de Salud y Protección Social relacionada con la reglamentación de las condiciones de viabilidad del consentimiento sustituto en el ámbito del derecho a morir dignamente en los casos en que el paciente se encuentre en incapacidad legal o bajo circunstancias que le impidan manifestar su voluntad y carezca de un documento formal de voluntad anticipada. Por último, la Sala reiteró el exhorto hecho al Congreso de la República en las sentencias de Constitucionalidad 239 de 1997, la sentencia de tutela 970 del 2014, la sentencia de tutela 423 del 2017, la sentencia de tutela 544 del 2017 y la sentencia de tutela 721 del 2017. En nuestra línea jurisprudencial tenemos la pregunta: ¿qué aspectos legales deben considerarse al permitir o prohibir la eutanasia en casos de síndrome de Tourette? Al permitir personas con síndrome de Tourette tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos como la capacidad mental que tiene para poder tomar decisiones informadas de su propia vida, ya que este síndrome ha causado perturbación y sufrimiento, puesto que estos movimientos son inconscientes y les genera dolor en la mayoría de los casos. Además, está el derecho a la dignidad y el de morir dignamente, sin necesidad de ser sometido a procedimientos que invadan su cuerpo y aumenten su sufrimiento, y el derecho a la salud, que prioriza la protección de sus derechos como persona. De nuestro nicho citacional escogimos diferentes sentencias que, aunque no hablan como tal del síndrome de Tourette, hablan sobre el permiso que se le concede a la persona para acceder a la eutanasia. Al analizar la línea jurisprudencial, podemos determinar que al prohibir la eutanasia a personas con síndrome de Tourette, tenemos que tener en cuenta aspectos como la legislación existente, como la resolución 971 del 2021, en la cual expresa los requisitos mínimos para acceder a la eutanasia en Colombia, la cual establece que para claramente acceder a ella debe presentarse una condición clínica de fin de vida, esto sea una enfermedad incurable, una enfermedad avanzada y o terminal y de sufrimiento.
En conclusión, en Colombia la idea de considerar el síndrome de Tourette en el marco de los requisitos de la eutanasia para morir dignamente y con el consentimiento informado es una propuesta que busca garantizar el bienestar general de la población. Esto podría enriquecer la evolución social al plantear nuevos ideales para la salud mental y eliminar el estigma. Las sentencias que respaldan el derecho a morir dignamente y la autonomía reflejan la necesidad de reconocer los derechos fundamentales de cada individuo. El síndrome de Tourette, al no tener cura y causar sufrimiento, podría justificar la consideración de la eutanasia como una opción legítima para aquella que lo padece. Esto podría plantearse ante la Corte Suprema de Justicia desde una perspectiva de vida digna, muerte digna y dignidad humana.